Una enfermera siniestra. Hola Alex. Mi nombre es José Beltrán. Soy un fiel seguidor de tu canal. Y en esta ocasión te quiero contar un par de experiencias que me sucedieron mientras estaba trabajando. Una de ellas se desarrolla en un hospital. Y no solamente me pasó a mí, también le pasó a un amigo mío. Los dos nos encontrábamos trabajando cuando esto nos sucedió. Ambos trabajamos de albañiles. Yo he trabajado como albañil y obrero general. Este tipo de trabajos me ha permitido conocer diferentes partes de la ciudad, al igual también conocer otros estados y conocer ciertas leyendas, historias que rodean algunas construcciones, algunas tristes y otras plenamente aterradoras. La primera, como te digo, se desarrolla en un hospital. Nos habían contratado a mí y a Benito, que era mi amigo. Así le decíamos de cariño. Este hospital necesitaba múltiples arreglos. El piso se encontraba desquebrajado, los azulejos de las paredes, algunos ya se habían caído. Las paredes se encontraban cuarteadas y la pintura estaba muy apagada. Había mucho trabajo que hacer y esto se extendía por una sala, un recibidor y por algunos consultorios y unas habitaciones de pacientes, al igual también en algunos almacenes. Estuvimos trabajando en aquel hospital creo que algunos 3 meses, y para nuestra suerte, esta experiencia la vivimos en las últimas semanas. Yo creo que esto fue buena suerte porque si nos hubiera pasado comenzando el trabajo, probablemente ya no hubiéramos querido ir. Todos los días, cuando nos retirábamos, por eso de las 6 o 6:30, siempre veíamos a una enfermera, Alex. Esta enfermera, cabe recalcar, no sabíamos a qué hora llegaba, o incluso por dónde entraba. Era como si entrara a donde nosotros estábamos trabajando, pero en absoluto silencio. Tanto así que, pues no la veíamos. Solamente la veíamos cuando ya nos íbamos. Ella siempre estaba en un pasillo, el cual nosotros estábamos arreglando, siempre parada ahí, viéndonos y sonriendo, despidiéndose con su mano, y siempre deseándonos que fuéramos con bien. Era muy agradable. Yo y los demás trabajadores nos despedíamos de esta enfermera. Jamás le preguntamos su nombre, pero podíamos verlo. En su gafete se veía el nombre de Flor, así que simplemente le decíamos Flor, o Florecita. Era una señora de aproximadamente algunos 40 años. No siempre la veíamos, solamente algunos ciertos días. Justamente cuando estábamos acabando un trabajo, se nos presentó la oportunidad de quedarnos unas horas más. Esto debido a que ya nos habían pagado. Era viernes y el sábado nos teníamos que presentar a trabajar nuevamente, pero ya tan solo nos faltaba pintar algunas paredes y también revocar un cierto pedazo. Era un trabajo que nosotros tendríamos en aproximadamente 3 horas, por lo que el albañil que estaba de encargado nos dijo lo siguiente: nos quedamos hasta las 9 de la noche o 9:30 y ya no venimos el sábado, o quieren venir el sábado, entrar a las 8 y salir a las 11 o 12. Obviamente, Alex, todos quisimos quedarnos y tener el sábado y domingo libres. Así que nos pusimos manos a la obra. Empezamos a hacer nuestro trabajo. Lo terminamos incluso antes. Eran las 8:40 y ya estábamos guardando todo el material y limpiando toda la zona. Teníamos que dejar muy limpio, ya que algunos paramédicos y doctores bajaban y checaban todo, todos los días. En eso, donde guardábamos todo el material, que era un almacén hasta el fondo del pasillo, yo y Benito
Íbamos cargando algunos costales de cemento. Eran mitades de saco y cuartas partes, cemento que simplemente había sobrado. Se iba a guardar para utilizarlo el día lunes. Y uno que otro material. Cuando llegamos hasta aquel almacén del fondo, vimos que en este se encontraba una persona tirada. Se encontraba tirada, recargada en la pared, y el resto del cuerpo en el piso. Nosotros cuando vimos esto, nos quedamos impactados, Alex. La persona que estaba ahí con algo de sangre en su uniforme era Flor, aquella enfermera que siempre habíamos visto, que siempre se despedía de nosotros en aquella área. Fuimos de inmediato con ella. Flor no respondía, simplemente tenía sus ojos en blanco. Nosotros no somos doctores, no sabíamos nada de eso, así que yo me eché a correr para ver si lograba contactar con algún paramédico, alguna enfermera o un doctor para que viniera lo más pronto posible. No quisimos moverla, ya que no sabía qué había pasado. Tal vez si la movíamos, la íbamos a perjudicar más. Benito se quedó con ella, pero Benito es una de las personas que no soporta la sangre y no soporta ver accidentes. Entonces tan pronto yo salí, Benito fue atrás de mí. Estaba temblando y estaba muy nervioso, incluso tartamudeando. Dimos con una enfermera y esta llamó a otra. Bajamos inmediatamente, ya que nosotros dos éramos los únicos trabajadores que quedaban ahí. Los demás se habían ido hace pocos segundos. Cuando llegamos hasta aquel almacén, Alex, no vimos a nadie. El piso que anteriormente estaba manchado de sangre, ahora lucía completamente limpio. El cuerpo de Flor ya no estaba ahí. No había ni siquiera rastros de que se lo hubieran llevado arrastrando o de que ella se hubiera parado. Les empezamos a explicar a las enfermeras lo que habíamos visto y que habíamos visto a esa enfermera algunos días despedirse en aquel pasillo. Siempre nos despedía. Cuando ellas nos preguntaron cuál era el nombre de la enfermera para contactarla, ya que entre enfermeras se conocen muy bien, sobre todo en qué área está cada una, nosotros le dijimos que Flor, que se llamaba Flor. Las enfermeras simplemente se quedaron viendo entre ellas para contestarnos que en ese hospital, al menos en ese turno, no había ninguna enfermera que se llamara Flor, que anteriormente sí, pero que en ese preciso momento, ninguna. Lo que nos contaron fue lo siguiente, que anteriormente, hace muchos años, en un terremoto que había sucedido, una enfermera de nombre Flor había fallecido en ese almacén. Debido a que el hospital fue construido, pero no de la mejor manera, al azotar un terremoto, una de las piezas del techo cayó con fuerza, privándola así de su vida. La encontraron, pero para este momento ya era muy tarde. No pudieron rescatarla. Desde ese momento, algunos pacientes y algunas enfermeras dicen haberla visto siempre en aquel pasillo y a veces dentro de aquel almacén. Yo y Benito, cuando supimos esto, simplemente nos dio escalofríos. Tuvimos que regresar, obviamente, y les platicamos a los demás lo que habíamos visto. Obviamente yo y Benito no íbamos a mentirles, y sobre todo porque las enfermeras a las cuales las habíamos llevado dieron fe también de esto. Mis compañeros también se pusieron muy nerviosos, y todos los días, Alex, procurábamos acabar lo más pronto posible para salir de ahí máximo a las 5 de la tarde. No queríamos encontrarnos con Flor de nuevo. Sabíamos que aquella enfermera, que de vez en cuando se despedía de nosotros, en verdad, no estaba viva. Lo que nos observa mientras dormimos.
otra experiencia, Alex. Me sucedió en un trabajo fueras. Al igual, en compañía de Benito. No era un trabajo, por así decirlo, en otro estado. Técnicamente no. Esta obra estaba algo retirada. Estaba a las afueras de la ciudad. Por lo tanto, el transporte era muy costoso, ya que ocupábamos varios para volver a casa. Esto aunado también al trayecto que teníamos que hacer, que eran de horas. Obviamente no salía redituable cada vez que íbamos a trabajar volver a la casa, porque prácticamente nos íbamos a levantar 3 horas antes e íbamos a llegar a la casa 3 horas después y no es que 4. Entonces tanto Benito como yo llegamos a la solución que en otras ocasiones habíamos aplicado. Cuando la obra estaba muy alejada, la paga era muy buena, por lo tanto, lo valía. Y era que nos íbamos a quedar a dormir en aquella obra, y en fin de semana, el día sábado que salíamos a mediodía, pues ese día volvíamos a nuestra casa, y pasábamos lo que quedaba del fin de semana con nuestras familias. Nosotros dos no éramos los únicos que se iban a quedar. Había otros tantos albañiles, tal vez unos 7 u 8, así que no íbamos a estar solos. Igual estaban en la misma situación que nosotros. En el primer día hicimos un amigo, de nombre Francisco. De cariño le decíamos Chisco. Era un hombre relajiento, que hacía más ameno el trabajo. Además trabajaba rápido. Después de cenar, preparamos nuestras camas, juntando las diferentes cobijas, entre cajas de cartón y otras tantas cosas como también almohadas. Y le pedimos a Dios que por favor no lloviera esa noche, pues no íbamos a tener donde cubrirnos. Prácticamente era un terreno baldío, Alex. No había ni siquiera alumbrado público. Había otras obras, pero estaban también comenzadas. Ninguna tenía techo todavía. Lo que nos rodeaba era monte, monte absoluto. Acababan de chapolear el terreno donde nosotros estábamos empezando. Por lo tanto, no teníamos acceso a energía, mucho menos a agua. Así que los celulares los traíamos con otras baterías que nos podía durar más o menos esa semana, pero solamente usándolos para llamadas y mensajes, para ninguna otra cosa. Por lo tanto, no usábamos lámpara al caer la noche, para racionar la batería. Hacía mucho frío en aquella ocasión, lo recuerdo muy bien. Y cuando hace frío, yo tengo un cierto detalle, y es que me paro mucho al baño. La cara la sentía entumecida, pero pues son gajes del oficio. Estaba la madrugada. Creo que eran las 3 de la mañana o cuando mucho 4. Cuando de nueva cuenta, fue la segunda vez que me levanté al baño. Cuando me iba levantando, me senté, me empecé a tallar los ojos y vi hacia enfrente, hacia la nada. Vi que entre el monte había una figura. Era como un hombre. Este hombre solamente estaba parado ahí, a lo que yo asumí que tal vez era otro compañero mío. A lo mejor también estaba haciendo del baño, ya que se encontraba entre el monte, pero estaba parado en la zona donde el monte tenía el zacate y los arbustos muy elevados, es decir, que le cubrían hasta la mitad de su pecho. Teníamos que tener cuidado, ya que en el área había alacranes y también víboras. No era para nada recomendable andar por aquellas zonas. Por lo tanto, yo me le quedé mirando, y conforme más me le quedaba mirando, más notaba cosas extrañas de este. En rápidos segundos, noté que este no tenía ropa, y que su piel era diferente a la mía. Tan solo con la luz de la luna, ya que no tenía ninguna otra luz, observé que este hombre era demasiado delgado. Tenía la piel grisácea y los ojos, Alex, en un principio pensé que no tenía. No lograba verlos, solamente veía 2 círculos enormes en su cara. Yo asumo tal vez que sus ojos eran negros, pero negros profundos y muy grandes.
O tal vez lo que yo estaba viendo eran dos cuencas vacías. Para este momento, me estaba entrando mucho miedo. Empecé a pegarle a Benito, que se encontraba a un lado de mí. Lo levanté. Le dije: Benito, Benito, mira. Benito, como pudo, se levantó, también tallándose los ojos, y vio hacia donde le señalé. Ahí se encontraba aquella extraña criatura, simplemente viéndonos. Benito despertó a Chisco, nuestro nuevo amigo. Él también se levantó, y tallándose los ojos también empezó a ver aquella cosa. Como ellos acababan de despertar, pensaron que tal vez era algún mirón, tal vez alguna persona, algún vagabundo, o quién sabe, que solamente se encontraba ahí observándonos, tal vez nos quería robar. O al menos eso era lo que creía Chisco. Chisco se levantó y nos dijo también que nos levantáramos, que lo encaráramos, porque si nos volvíamos a dormir, tal vez nos iba a agarrar desprevenidos. Los tres nos levantamos y empezamos a gritarle. Yo no le grité mucho, pues sabía que no tenía un aspecto normal. Chisco y Benito se fueron acercando, pero tan solo dieron unos 4 o 5 pasos, cuando dejaron de gritar, y sus ojos se abrieron como platos. Vieron que aquella cosa era de tonalidad grisácea, y ellos concuerdan conmigo que este no tenía pelo, ni tenía ojos. Simplemente los tres estábamos perplejos viéndolo. Nuestros gritos alertaron a los demás, que también se iban levantando. Inmediatamente aquella cosa se dio la media vuelta y se fue saltando, Alex. Se fue saltando. Eran saltos erráticos, no sé cómo describirlos, pero eran perturbadores. Aquella cosa no era un humano, ni tampoco un animal. Todos se levantaron, y absolutamente a todos les platicamos lo que habíamos visto. Todos nos creyeron, sin duda alguna. Uno que otro decía que era un nahual, otros decían que eran brujos. Nos dijeron algunos que aquel sitio era muy conocido por tener algunos encuentros paranormales en las carreteras, con ciertas cosas, ciertas criaturas, que algunos denominaban como nahuales o incluso chupacabras. Pocos pudieron dormir aquella noche. Al día siguiente, empezamos a trabajar, y uno de nosotros sacó un agua bendita y empezó a rodear todo el lugar donde nosotros nos encontrábamos trabajando. También pidió que hiciéramos oración, que no permitiéramos que aquella cosa volviera esa noche. Yo creo que funcionó, porque no volvió. Te voy a ser honesto, y es que yo tenía mucho miedo, tanto así que me quedé en vela toda la noche siguiente y parte de la siguiente. Por suerte, aquella extraña criatura no volvió a aparecer. Las paredes tienen secretos. Hola, Alex. Quiero que mi nombre permanezca anónimo. Debido a las circunstancias y cómo se desarrolla la siguiente historia que te quiero contar, entenderás por qué. Primero que nada, quiero decirte que yo soy un albañil. A veces soy encargado de obra, otras veces simplemente ayudante. Pero ¿qué se puede hacer? Así es esto. Hay unas ocasiones en las que de plano no hay trabajo, y eso me orilla a tener que buscar por diferentes lugares, incluso en anuncios de Facebook o en el periódico. Recuerdo que en aquella ocasión había una propuesta de trabajo en una de estas páginas de Facebook. Era un arquitecto, el cual ciertamente conocía. Nos habíamos topado una que otra vez en diferentes obras. Entonces, se me facilitó hablarle. Hablamos y en cuestión de minutos concretamos el trabajo. Teníamos que reacondicionar una casa a las afueras del pueblo, cercana a la ciudad. Era uno de esos fraccionamientos que se habían hecho anteriormente,
con pocas casas. Apenas estaba urbanizando todo. Se planeaba tener, por así decirlo, una colonia como de riquillos. Las casas eran enormes, aunque ciertamente todas estas se encontraban deshabitadas en su totalidad. Más temprano que tarde me di cuenta del por qué estaban así. Llegamos a la casa. Se encontraba algo deteriorada, eso no se los puedo negar. Pero tenía ciertas cosas que con tan solo checarla rápidamente, así de cerca, vimos que eran un tanto extrañas. Para una persona que no conozca de albañilería, tal vez no lo iba a notar, pero yo, así como también mis compañeros, que llevábamos casi 10 años en esto, notamos ciertas partes de la casa que se habían recubierto de forma rápida, tal vez por alguna persona que tenía conocimientos mínimos en albañilería. Empezamos a tumbar ciertas cosas de la pared y pudimos ver que aquella casa tenía impactos de bala en ciertas partes de la fachada. A mí no me gusta que me vinculen con ciertas personas de ciertas organizaciones, si es que me entienden. Así que hablé con el arquitecto. Le dije mi preocupación y le pedí por favor que me aclarara las cosas. ¿De quién era aquella casa? No vaya a ser que estuviera trabajando para una persona mala. El arquitecto me calmó diciéndome que la casa, si bien había pertenecido a una de esas personas, actualmente ya no. Los impactos provenían de la misma policía cuando fueron a aquella casa y sacaron a aquella persona. Aquella casa se había incautado y un político ahora la había comprado. Lo mismo con todas las otras casas, que eran aproximadamente unas 7. Estas 7 casas habían sido construidas por diferentes líderes de esta organización criminal y todas ellas habían sido incautadas y ahora se encontraban siendo remodeladas. Si bien esto no era algo que me gustara saber, de cierta manera me sentí más cómodo. Seguimos haciendo nuestro trabajo. Vimos algunas cosas un tanto extrañas, pero nada como lo siguiente. Cuando yo estaba pasando por la sala, empecé a escuchar unos golpes que provenían de una pared. Esta pared, al acercarme, sonaba como si estuviera hueca. Estos golpes provenían de ahí. Yo no fui el único que los escuchó, también otros compañeros míos. Algunos pasaban y simplemente los oían. Era como si aquellos golpes estuvieran esperando el momento preciso de hacer el sonido cuando alguien estuviera pasando enfrente. Muchos de nosotros fuimos a ver al otro lado de la pared, pero nada. Al otro lado estaba la cocina, y no había nadie de nosotros en ese lado. Aún no. Al revisar aquella pared, que ya prácticamente a todos nos había tocado escuchar ciertos golpes de ahí, llegamos a la conclusión de que tal vez era una tubería, tal vez tenía alguna falla. De eso ya se encargaría el plomero, que también andaba ahí con nosotros. Cuando llegamos a esta sala para reacondicionarla, quitamos todo el papel tapiz y vimos que aquella pared se encontraba de una manera muy descuidada. Aquella tenía grietas y tenía incluso algunos blocks salidos, puestos de una manera muy peculiar. No se notaba que esto había sido por obra del tiempo, sino porque intencionalmente los habían puesto así. El papel tapiz solamente cubría aquel bulto abombado que salía de la pared. Lo quitamos y fuimos quitando el yeso que estaba cubriendo todo este. Vimos que la pared se encontraba en unas pésimas condiciones, así que después de hablar con el arquitecto nos dijo que lo mejor sería derrumbarla y construirla de nuevo desde cero, que no sabía el motivo por el cual se encontraba así. Nosotros hicimos caso. Empezamos con el marro, y en el primer golpe, Alex, se rompió la pared con suma facilidad. Un olor putrefacto se apoderó de toda la sala. Olía muy feo. Yo creí en un principio que tal vez era un animal, pero no.
Al irse cayendo parte de la pared, vi una pierna humana. Esta ya se encontraba en estado de descomposición. Dimos más marrazos, y lo que creía que nos íbamos a encontrar finalmente sucedió. Era el cuerpo de una persona, el cual había sido sepultado ahí en la pared. No sé si ésta se encontrara con vida cuando le hicieron esto, pero ojalá que no. El cuerpo ya se encontraba ahí y parecía llevar mucho tiempo ahí. Algunas piezas de este simplemente eran huesos. Llegó la policía, llegaron más personas y empezaron a revisar los pisos y paredes del lugar. Se encontraron con dinero y también con otros 3 cuerpos en el sótano, en algunas paredes de piedra. Tal parecía ser que aquella casa se usaba de otra manera, más que para solamente habitarla. Era una casa señuelo, o así le dicen. Ahí guardan ciertas cosas y también se deshacen de ciertas personas que no quieren que sean jamás halladas. Yo creo que los golpes que escuchábamos en aquella pared era de este espíritu que se había encontrado ahí durante años, encerrado, su cuerpo sin ser sepultado, y de alguna manera nos pedía ayuda para poder descansar en paz. El espíritu de la niña errante. Hola Alex, mi nombre es Beto, así dime sin ningún cuidado. Te quiero platicar una experiencia paranormal que me sucedió mientras estaba en una chamba. En aquel momento de mi vida estaba pasando por ciertas complicaciones financieras. El trabajo se me había ido y estaba en búsqueda de algo. Surgió de imprevisto un colado. Tanto yo como otros 2 amigos míos estábamos en las mismas. Por lo tanto, agarramos el trabajo sin pensarlo. Teníamos incluso las mismas complicaciones, todos motivos de dinero. Fuimos hasta la casa, la checamos y captamos en ese momento que estábamos trabajando contratiempo. El pronóstico decía que una fuerte tormenta iba a llegar en cuestión de días. Por lo tanto, teníamos que apurarnos. Al día siguiente teníamos que presentarnos y trabajar lo más rápido posible para aprovechar ese único día de sol, ya que los siguientes días de toda la semana se pronosticaba lluvia, días nublados y fuertes vientos. En ese tipo de días uno no puede echar colado. Nos presentamos al día siguiente. Era una casa que se había reconstruido. Según tenía entendido, la anciana que nos había dado este trabajo había tenido una casa ahí anteriormente. Era una casa como de campo. Estaba cercana a la playa. No había ninguna otra casa cerca. Era una casa simplemente individual. Faltaba mucho, eso sí. Pero por lo pronto quería tener listos un par de cuartos, que eran los que nosotros íbamos a colar en ese momento. Nos salió la oportunidad de estar construyendo toda la casa después de esto, así que aceptamos. Era un trabajo seguro que tendríamos durante algunos meses, entonces era más que bien recibido. Cuando llegamos, tuvimos mala suerte. Por eso de las 11 de la mañana, comenzó a llover. Pero es ese tipo de lluvias que tú no sabes si va a continuar o va a detenerse en cualquier momento. De hecho, así nos pasó. Durante 1 hora llovía y media hora simplemente cesaba. Después otra vez llovía, pero no había ninguna nube. Estaba el sol y solamente una que otra nube medio grisácea. Así que nosotros pensábamos que simplemente era una pasada, pero esta pasada nos echó a perder el día en su mayoría. Dejó de llover por eso de las 3:30 o 4 de la tarde. Atardecería
y no tendríamos luz del sol, como por eso de las 6:30 o 7 de la noche. Teníamos que apresurarnos. Al día siguiente estaba pronosticada la lluvia. La tormenta iba a empezar por eso de las 10 a 1 de la tarde del día siguiente. Por lo tanto, no teníamos ninguna otra oportunidad. Si queríamos que nos pagaran el trabajo, teníamos que terminarlo. Y nos pusimos manos a la obra. No nos importó que termináramos en la noche, pero teníamos que sacar adelante la chamba. Trabajamos y trabajamos. Empezamos a hacer la mezcla, a subir las cubetas con concreto. Uno de mis amigos que estaba distribuyendo el concreto, cuando atardeció, incluso tuvo que poner su celular encima de su nuca, amarrado con un tipo de arnés que ahí traía, y continuar con su trabajo, mientras que yo y el otro continuábamos batiendo mezcla y subiendo las cubetas. Cuando en eso, tomamos un leve respiro. Es ese tipo de respiros que uno tiene que tomar. Teníamos dolor de espalda y nos sentíamos agitados. Estábamos tomando algo, cuando en eso vemos que dentro de la casa, donde estaba la siembra, aquellos palos que ponemos para sostener el concreto, se encontraba una sombra, yendo de un lado para el otro. Esta sombra la veíamos gracias a la leve luz que entraba por las ventanas de aquella casa, que se encontraba en obra negra. Por el alumbrado público, veíamos una sombra que corría de un lado hacia el otro, entre todos los palos. Obviamente nos acercamos. Era un lugar retirado de cualquier casa o localidad. ¿Quién era el que estaba ahí? Estábamos preocupados porque tal vez fuera un vagabundo. Pero tan pronto le pusimos atención a aquella sombra, nos dimos cuenta de que no, que era una niña con un vestido rosa. Era la que estaba jugando entre la siembra, entre toda la madera, con una muñeca agarrada y abrazada. Nosotros nos metimos hasta donde pudimos y le dijimos: «Niña, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién te trajo? Aquí no debes de estar jugando, es peligroso». La niña simplemente se reía y se metía más y más en la casa, como que queriéndonos hacer enojar, o tal vez invitándonos a jugar también. Los tres en ese momento estábamos en el piso y empezamos a rodear la casa. Empezamos a perseguir a aquella niña, de la cual solamente tuvimos una respuesta. Cuando uno de nosotros le preguntamos su nombre, esta nos contestó que se llamaba Leti, pero fue lo último que escuchamos. Al rodear toda la casa, o al menos las partes que tenía la siembra, perdimos a la niña. No la vimos salir de esta. Incluso nos metimos, pero esta ya no estaba. Pasamos buscándola cerca de 10 a 15 minutos, gritando por su nombre. Pero la niña simplemente se había ido. Estábamos muy desconcertados. ¿Cómo era que se había salido? Pensábamos que tal vez estaba escondida, pero parecía imposible. Buscamos por todas partes. Detrás de cada palo, de cada esquina, la niña ya no se encontraba. Tal vez efectivamente se había ido y nos había burlado como un trío de niños. Después de pasar algunos minutos, decidimos ya no prestarle atención a esto. Al final de cuentas se había ido. A lo mejor su familia se encontraba cerca y solamente había venido a molestarnos. Continuamos con el colado y por eso de las 10 de la noche, finalmente acabamos. Era un tramo largo. Una vez que le llamamos a la abuelita, que así le decíamos de cariño, para que viniera a ver el trabajo y claro, para que nos pagara. La esperamos ahí, adelante de la casa sentados, ya cada uno con sus cosas, ya que ella venía en una camioneta y nos iba a dar un aventón. Prácticamente nos iba a llevar a cada uno de nosotros hasta la puerta de nuestras casas. Era una señora muy amable. Al bajarse de la camioneta también traía cena. Y entre toda la plática que tuvimos, ella revisando la casa, fascinada con que ya una parte de esta estuviera colada, le mencionamos que una niña había estado ahí dentro, jugueteando entre los palos, entre todas las tablas,
La señora se quedó pensando y nos preguntó qué niña. Por aquí yo he vivido siempre. Y aquí cerca no hay ninguna casa, a excepción de vacaciones, que hay muchas familias ahí cerca de la playa, pero es raro que alguna de estas venga hasta acá. Nosotros le mencionamos que no sabíamos, que solamente habíamos visto una niña ahí jugando, y que nada más, que en cuestión de minutos nos había perdido. De seguro se había salido y ni cuenta nos habíamos dado, cuando le dijimos el nombre de esta niña. Y cuando le dijimos cómo vestía, la abuelita se echó a llorar. Ella nos explicó que aquella niña era su nieta, la cual había fallecido en esa misma casa debido a un incendio. Tristemente, ella se encontraba dormida. El incendio se originó debido a una falla en uno de los contactos. Los padres no se encontraban en casa. La habían dejado sola dormida. Habían salido en cuestión de unos 10 minutos. 10 minutos que se alargaron hasta los 20. La casa se encontraba asegurada para garantizar la seguridad de la niña. Todas las puertas se encontraban con candado, las ventanas con barrotes y también aseguradas. Cuando inició el fuego, aquella niña intentó salir, pero no pudo hacerlo. Este fallecimiento le dio tan duro a su hijo que simplemente había salido del estado y no había vuelto a aquella casa. Los padres, tanto su hijo como su nuera, se culpaban repetidamente del fallecimiento de la niña, y obviamente a ella también le dolía. Después de saber esta historia, nos llevó a nuestra casa. A las semanas de que pasó la tormenta, decidimos llevar cada uno de nosotros una veladora a aquella niña y dar unos rezos a esta, para que así su almita pudiera descansar y no estuviera ahí, en aquellas ruinas, que por fin encontrara la luz. Creo que funcionó, Alex, porque jamás la volvimos a ver. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.